Compañeros y compañeras, les damos la más cordial bienvenida a este primer programa que la revista Conciencias, órgano de discusión teórico-política del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, emprende en compañía de la 4TV con la finalidad de reflexionar en torno a esas preguntas que la realidad política nos impone y sobre las cuales nuestros invitados intentarán esbozar algunas respuestas, siempre abiertos a la crítica y al diálogo. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Blanca Montoya, psicóloga, filóloga, especialista en medios e integrante del Consejo Interno del Instituto Nacional de Formación Política. Blanca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Pues muchas gracias a ustedes por haberme invitado. A mí también me da mucho gusto estar con ustedes. Perfecto. Blanca, en el número 0 de la revista, tú colaboras con un interesante artículo titulado La importancia de la formación política. De modo que me gustaría que pudiéramos reflexionar precisamente acerca de este tema. El 19 de agosto del 2018, en este Congreso Nacional Extraordinario, nuestro partido Movimiento estableció las bases, indicó la importancia que pretendíamos darle al ejercicio de la formación política. Desde ese momento se creó el Instituto Nacional de Formación Política y aunque con algunas dificultades, hemos estado impulsando desde diversas modalidades, proyectos y ejercicios este importante labor que tiene que emprender el Partido Movimiento para consolidar sus cuadros e impulsar el proyecto de la formación, el proyecto de la Cuarta Transformación. Sin embargo, a veces da la sensación que suponemos demasiado qué es la formación política. Y me parece que valdría la pena regresar sobre nuestros propios pasos y pensar entonces para qué sirve la formación política, qué objetivos debe cumplir y sobre todo cuáles son los mejores mecanismos que tenemos que emprender para poder alcanzarlos. ¿Qué puedes decirnos tú al respecto? Bueno, mira, yo siento que los conceptos que se manejan siempre tienen que estarse revisando y tienen que estar presentes. ¿Qué es esto de la formación política? Vamos a retomar cuál es la base de esa frase, ¿no? La política, pues, es la forma en que se organiza y se regula una sociedad, ¿no? Las sociedades humanas. Y el ser humano es un animal social y político por naturaleza. De manera que hablar de formación política, pues todos estamos formados políticamente. Es decir, en la medida en que el ser humano es un animal social y político, pues es político desde que nace, es decir, está dentro de un entorno en donde la política, la forma de organización le atañe. Le sacan un acta de nacimiento, en fin, ya está sometido a una política, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con formación política de la 4T? Bueno, esta primera etapa del ser humano, en donde se va formando políticamente, porque desde que nace, repito, es un ser político, está dado por la familia, por el entorno social, por el entorno político, en fin, por un territorio, por una época determinada, ya está determinado políticamente, porque es un ciudadano parte de una organización. En esta primera etapa es muy importante, fíjense que cuando escucho las entrevistas que les hacen a los jóvenes que vienen a entrevistas en este canal, casi todos dicen, mi familia era de izquierda, ¿no? Es decir, de alguna manera esa primera etapa los fue orientando a ese tipo de ideología.
Entonces, digamos que después de esta primera etapa, no quiero decir que una gente que vive en una familia y en un entorno donde las reglas son prácticamente de derecha no pueda en un momento dado reorientar su formación, pero sí generalmente en la infancia hubo algo, ya sea la familia o una figura significativa de la persona que está en desarrollo, que lo fue orientando hacia esa ideología. Entonces, lo que queremos decir en la 4T por formación política es, de alguna manera, concientizar a las personas acerca de su entorno político, es decir, revisar las estructuras y la dinámica que rige hegemónicamente en el entorno en el que se está desarrollando. A ver, vamos a analizar esto desde el punto de vista histórico, sociológico, filosófico, ¿no? Para ver si esas estructuras y esa dinámica realmente están favoreciendo a la persona y que tenga la posibilidad de concientizar. Lo que nosotros estamos haciendo, como bien lo decimos en la revista, es conciencia. O sea, saber por qué, porque incluso la persona que dice, no, es que yo no soy político, no, eres político porque eres un ser humano y estás dentro de un entorno político y tienes que estar sometido a las reglas que dictan la política hegemónica de ese lugar. Entonces, el no ser político ya es una política. O sea, cuando dicen, antes, pues no, la gente se ocupaba menos de la política, ¿no? Porque esa era la política, que la gente no se ocupara de la política. Entonces tú eres un ente político que está sometido a las reglas políticas del entorno en el que te desarrollas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con formación política? Bueno, dentro de la ideología, porque además esa es otra cosa que cuando dicen sin ideología, no, siempre hay ideología, siempre hay una serie de ideas que son las que están procurando determinados deseos o determinadas actitudes. Es decir, no existe algo que no tenga ideología porque no existe algo sin ideas, ¿no? Hasta si yo me peino o me visto de determinada manera, pues eso corresponde a una serie de ideas que tengo sobre cómo vivo en el mundo, ¿no? Entonces, lo que queremos decir es que nosotros pues nos hemos definido por ser de la izquierda. ¿Qué quiere decir de la izquierda? Bueno, la izquierda o el progresismo o lo que quieran, porque nosotros estamos acostumbrados a decir, hay dos corrientes en general en el mundo. Unos son los conservadores y otros son, antes, los liberales. Pero ese término, cuando llegó el neoliberalismo, ahora sí que nos lo robó, porque nosotros hablábamos de los liberales en función de la libertad del ser humano, y cuando ellos cambiaron en función de la libertad del mercado, pues entonces ya le llamaron neoliberalismo y ahora ni siquiera podemos, digamos, utilizar el término de liberales libremente porque se confunde. Entonces digamos que somos, que están los conservadores y están los progresistas, ¿no? Como el presidente lo ha dicho, pues conservador es aquel que quiere conservar las estructuras de estas organizaciones políticas que son verticales, que haya una cúpula, ¿no? Hay una clase media, a veces más grande, a veces más chiquita, y luego la gran masa, las grandes mayorías, ¿no? Es decir, ¿qué quieren conservar? Pues esa estructura. La izquierda lo que quiere es democratizar, lo que quiere es hacer que las oportunidades y las condiciones sean iguales, ¿no? Entonces de principio hay una definición del conservador. El conservador pugna por la desigualdad. ¿Por qué digo eso tan temerario? Pues sí, pugna por la desigualdad porque pugna porque haya una élite y unas clases que tienen que estar sometidas a las reglas políticas que pone esa élite. La izquierda lo que quiere es, como ya dije, igualar, es decir, que haya las mismas condiciones. Entonces yo diría que de los principios y los valores que más diferencian a un grupo y otro es la cuestión de la igualdad. En la igualdad es en lo que no estamos de acuerdo.
Y esto viene de una forma de ver el mundo. El conservador o el que de alguna manera está de acuerdo con la desigualdad parte de la base de que el ser humano no todos son iguales. Hay unos que son superiores por los rasgos que quieras y hay otros que son inferiores y que los superiores tienen derecho a mandar, a dirigir y a dictar cómo va a ser las políticas, y dentro de la izquierda lo que vemos, lo que sentimos es que el ser humano como especie son todos iguales, independientemente de que tengan distintas características de personalidad, pero todos pertenecemos a la misma especie. Entonces, los de la derecha dicen, no, por mandato divino o por la naturaleza hay unos que son más inteligentes, otros que son más altos, otros que, en fin, tienen diferentes, y en base a esas características los categorizan, ¿no? Y nosotros decimos, no, esas simplemente son características de personalidad que en un momento dado pueden ser útiles a la sociedad, dependiendo del entorno y de lo que se está y de las circunstancias en las que están. Entonces, eso de la igualdad y la desigualdad es lo que principalmente mueve a un sector y a otro. Los conservadores, obviamente, como pugnan por conservar, pues son aquellos que están de acuerdo con las políticas del hegemón, ¿no? Es decir, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que son el consenso de Washington. Esas son las políticas que ellos quieren implementar, políticas que dentro del neoliberalismo no solamente conservan la desigualdad, sino la profundizan, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la izquierda? Bueno, la izquierda lo que quiere es políticas que estén a favor de que la gente tenga salud, educación, recreación y acceso a todos los beneficios que debe tener la sociedad. Entonces, ahí tenemos una diferencia. Entonces, nuestras políticas van a ser distintas. Unas a favor de que haya desigualdad y otro a favor de que haya igualdad y que toda la gente tenga acceso a los beneficios que la sociedad da, ¿no? Entonces creo que la formación política que nosotros, como Cuarta Transformación, queremos es, uno, que se concientice cuáles son, es decir, cómo se está organizando nuestra sociedad, y que esto pase por un eje de principios, ¿no? De principios éticos, que son la verdad, la libertad, la igualdad, la justicia, la responsabilidad. Concienticemos cuál es nuestro entorno político, analicémoslo y veamos si eso conviene para que las mayorías obtengan la mayor suma de felicidad posible, que es lo que decía Bolívar, ¿no? Que el mejor gobierno es aquel que proporciona la mayor suma de felicidad posible al pueblo, ¿no? Y entonces eso es lo que queremos concientizar. Habrá gente que pase por formación política y diga, no, pues yo sigo creyendo que hay superiores e inferiores. Bueno, ya eso, digamos, es una visión del mundo a los que tienen derecho, pero yo creo que la gran mayoría, una vez que se analice eso, pues nuestro espíritu amoroso que está en todo ser humano, pues nos va a llevar a dilucidar que la ética es lo que proporciona, digamos, las posibilidades de ser lo más feliz, que finalmente pues es el propósito de la vida, ¿no? Sobrevivir y ser feliz. Eso es lo que queremos todos. Y si nosotros logramos convencerlos de que para sobrevivir y ser felices hay que analizar cómo estamos viviendo, cómo estamos pensando y cómo estamos actuando, y si eso se apega a los principios fundamentales del ser humano, pues yo creo que vamos a avanzar mucho. Muy bien.
Usted nos comenta, y estoy de acuerdo, que uno de los objetivos fundamentales de la formación política es justo la creación o fomentar conciencia. Y no es casual, evidentemente, que la revista de Morena, la revista de nuestro partido Movimiento, se llame precisamente de ese modo. Sin embargo, valdría la pena preguntarnos ¿para quién? ¿A qué me refiero? En nuestro último número, en el número 4, el compañero Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, sostiene, entre muchas otras ideas sugerentes muy interesantes, que las grandes transformaciones sociales no se planifican ni se producen gracias a la acción de un partido político e incluso sostiene que tampoco son fruto de la formación política. Esto un poco en el debate de aquellos que precisamente acusan, ¿no?, el presunto fracaso de los gobiernos progresistas latinoamericanos, precisamente a la falta de la promoción de la formación política. Linera sostiene entonces que las grandes transformaciones sociales, las revoluciones propiamente tales, surgen, ¿no?, de una serie de ansias de transformación que emanan del propio pueblo y de sus propias dinámicas internas. Y afirma también que en todo caso el partido, y en consecuencia también la formación política, puede acompañar estos procesos de transformación, puede sumarse a ellos, pero que siempre es el pueblo, ¿no?, con toda su autonomía, con todas sus contradicciones y con todas sus libertades, el que protagoniza precisamente estos ejercicios de transformación. En este sentido, para Linera, la formación política es un ejercicio militante que tiene el objetivo de formar a los militantes de un partido político, crear cuadros, crear liderazgos que sean capaces de insertarse en ese proceso transformador, que sean capaces de comprender, de clarificar, ¿no?, el desarrollo mismo de ese proceso y en consecuencia inclinar la transformación hacia las posiciones más revolucionarias en contraposición evidentemente de las más conservadoras. Es una idea interesante, pero como le comento, una idea que a final de cuentas circunscribe la formación política a la militancia. ¿Qué pensaríamos entonces en este sentido? ¿Para quién tiene que ir dirigida la formación política? Para los militantes, que deben comprender su propio papel como actores para la transformación, su propia acción política y en consecuencia insertarse en los distintos espacios de la sociedad para poder desarrollarla, o bien la formación política tiene que ir dirigida no solo para la militancia, sino para la ciudadanía en general, con el afán de mostrar, en este caso, por ejemplo, las virtudes de nuestro proyecto político, que denominamos la Cuarta Transformación, y para que la ciudadanía en general asuma ese grado de conciencia y ese grado de politización. ¿Qué entender entonces por formación política? ¿Hacia quién debemos dirigir nuestros esfuerzos para promover la revolución de las conciencias? Bueno, debemos recordar que este es un movimiento. Este es un movimiento que surge del pueblo por la necesidad de no ser, íbamos en un camino de esclavos, ¿no? Y entonces detener esa situación de pobreza y de violencia y de todos esos que se procura dentro del neoliberalismo, y entonces surge este movimiento como surgió en América Latina, ¿no?, donde ya las grandes mayorías comenzaron a rebelarse contra una serie de políticas que los estaban oprimiendo. Entonces esto es un movimiento y nuestra necesidad como movimiento es incorporar a la mayor cantidad de gente posible al movimiento. Ahora le llamamos de transformación, pero es un movimiento revolucionario, un movimiento de cambio, un movimiento progresista, ¿no? Entonces, a partir de que es un movimiento, pues estamos incorporando a todo el pueblo, es para todos. O sea, toda la ciudadanía tendría que percatarse de qué es, cómo está regulado, cómo está organizada esta sociedad y si está de acuerdo con ella, ¿no? Porque otra de las cosas es que la izquierda es democrática, ¿no? La derecha no le importa la democracia, ¿cómo le va a interesar el poder del pueblo? Entonces,
democráticamente queremos que la gente se incorpore al movimiento. Y ya del movimiento surge un partido, ¿no? Pero este partido pues nada más es un brazo del movimiento y este partido ahora adopta la responsabilidad de crear, digamos, una escuela o un instituto en donde la gente pueda acceder para tomar conciencia, ¿no? Y ahora, dices, esto va dirigido a la militancia, bueno, va dirigido a todo el pueblo, a todos los que quieran incorporarse a un movimiento de transformación, de cambio revolucionario. Principalmente la militancia del partido que emana de ese movimiento. ¿Por qué? Pues porque esa militancia en un momento dado dedicado a la política, ¿no? Porque una cosa es que todos somos políticos y otros los que se dedican al oficio de la política. Bueno, estas militantes que, digamos, tienen injerencia en todas estas políticas, pues tienen que estar formados y formados dentro de la plataforma ideológica de nuestro movimiento, que es de izquierda. Yo creo que, y bueno, porque una de las cosas ahorita que me hablaste de García Linera, me acordé de lo que él decía y que me parece muy adecuado, que una de las tareas de la formación política es cambiar el sentido común, porque la política que tenemos da un sentido común y entonces hay que cambiar ese sentido común, ¿no? Y para cambiar ese sentido común, pues necesitamos analizar el lenguaje que nosotros usamos. Ahí entro en la parte filológica, ¿no? Es decir, el lenguaje que nosotros utilizamos cotidianamente afianza muchas de estas creencias de desigualdad, de discriminación, de racismo, de clasismo, de sexismo. Es decir, y entonces yo creo que dentro de esta conciencia tendríamos que incorporar de manera más importante, porque ya se está haciendo, analizar nuestro lenguaje, percatarse, porque ¿qué cosa es tener conciencia? Pues percatarse. Y nosotros muchas veces en nuestro lenguaje cotidiano utilizamos muchas frases que justo están de acuerdo con el racismo, el clasismo y el sexismo, ¿no? Es decir, entonces es importante este cambio del sentido común. Y también dentro de la cuestión de los medios de comunicación estudian los mensajes que van a dar para procurar el fortalecer esa visión conservadora. Entonces nosotros en contraposición tenemos que estudiar la forma de emitir nuestros mensajes de otra manera y sobre todo concientizar a las personas de cómo manejan las emociones, porque está muy bien, es necesario, digamos, que nosotros tengamos una preparación y el estudio de la historia, de la sociología, de la economía, en fin, de todas las materias que tienen que ver con la organización política, pero también es muy importante la parte psicológica, es decir, que la gente pueda darse cuenta de cómo la inducen al odio o al miedo, porque esas son las emociones que convienen al conservadurismo. Ese ambiente les conviene porque cuando tú estás más abocado en la cuestión emocional, la razón se aleja. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en función de que las personas se den cuenta que los están induciendo a esos sentimientos que son muy negativos, inclusive hasta para su ser individual, para que no lo permitan. Nosotros tenemos que crear un ambiente al contrario, amoroso, de tolerancia, de tranquilidad. Y esa parte creo que nos falta.
Nos falta la parte de concientizar las emociones que vamos sintiendo, cómo están orientadas, cómo están inducidas a partir de todos los medios de comunicación de la derecha, que son como el 90%. Nosotros tenemos una fisura pues estrecha para poder enviar nuestros mensajes, ¿no? Y creo que esta parte de estudiar nuestras emociones y ver cómo nos sentimos, porque digamos, esto es una cuestión de movimientos, de grupos, de organizaciones, pero estas organizaciones y estos grupos y todo están formados por seres individuales. Entonces nosotros individualmente tenemos también esa tarea de transformarnos y de repente ante determinado evento estar conscientes qué sentimos respecto a ese evento y por qué lo sentimos así. Voy a poner un ejemplo quizás muy superficial, pero yo escucho a muchos comunicadores de izquierda que utilizan esta frase, por ejemplo, y ahora vamos a hacer tal y tal cosa para que les arda. ¿Cómo? ¿Lo estás haciendo para que a los otros les arda? O sea, si analizamos lo que estás diciendo, pues eso es una cosa totalmente reaccionaria. Nosotros no queremos transformar o implementar una política pública que atienda la salud y la educación para que a los otros les arda. Lo hacemos para que la sociedad obtenga ese beneficio. Pero, por ejemplo, ese tipo de frasecitas, yo creo que los comunicadores que están dentro del movimiento tendrían que analizarlo. Y además, no es que lo critique, lo que pasa es que no se dan cuenta, ¿no? Y así hay muchas frases de ese sentido común que hay que cambiar y que hay que pasarlo por el tamiz de los principios. En ese sentido, recientemente, los días pasados, la dirigencia de nuestro partido anunció que estos 2.5 millones de militantes que se afiliaron a Morena en el proceso interno de agosto pasado tendrán que pasar necesariamente por el Instituto de Formación Política. Esto con la finalidad de afianzar su carácter militante, de consolidar su compromiso político y evidentemente también de reforzar su claridad ideológica. De lograrse estos objetivos, con 2.5 millones de seres humanos, de hombres y mujeres que podríamos pensar que están comprometidos con el proyecto de la Cuarta Transformación, de lograrse entonces estaríamos ante un hecho inédito, no solamente en lo que toca a la historia nacional, sino en realidad a la historia mundial. Sin embargo, los retos que a priori podríamos decir eso significa son mayúsculos, son 2.5 millones de personas. En ese sentido, ante esta necesidad que tenemos, como bien dice usted, de ir modificando el sentido común, no solamente de la sociedad en general, sino incluso de aquellos que ya de por sí nos adscribimos en la izquierda política, ¿qué toca hacer entonces? El Instituto Nacional de Formación Política lleva, decíamos hace un rato, 4 años propiamente trabajando en sentido estricto, desde ese Congreso Nacional Extraordinario del 19 de agosto de 2018. Pero también necesitamos hacer un ejercicio autocrítico en ese sentido. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para darle formación política, para promover la modificación del sentido común para esos 2.5 millones de personas que se afiliaron a nuestro partido? ¿Qué corregir? ¿Qué hacer que no hayamos hecho? ¿Qué potenciar de lo que ya hicimos y que ha servido, pero que falta y que apremia completarlo precisamente ante este reto mayúsculo que nos enfrentamos? ¿Qué puede decirnos en ese sentido? Pues mira, David, yo creo que sí, los militantes tendrían que pasar por la Escuela de Formación, por el Instituto de Formación Política necesariamente, porque si van a ser dirigentes y van a dedicarse específicamente a la actividad política, pues sí tienen que estar formados dentro de nuestra plataforma. Pero automáticamente, David, una vez que tú tienes militantes con esta formación, eso se va reproduciendo. Es decir, deja tú los 2.5 millones, esto puede llegar a 50 millones. ¿Por qué?
Pues porque cada militante, una vez que tiene una formación sólida, pues es un medio de comunicación. No olvidemos que el medio de comunicación más efectivo es el de boca a boca, ¿no? Y entonces, si las personas que estamos interesadas en la transformación estamos constantemente abocadas, no a dar una conferencia, una clase, no, a hablar con la gente y analizar. A propósito de aguas frescas, se puede llegar al tema siempre, ¿no? Es decir, yo constantemente con las gentes con las que me relaciono, pues estoy tratando de llevar el diálogo justo a que analicen, ¿no?, su vida, lo que están viviendo, su cotidianidad, para irlos orientando. Entonces, si nosotros podemos incorporar al instituto, a la militancia, de manera que tengan una formación política de izquierda, de 4T, sólida, cada uno de esos militantes pues es un micrófono, es un medio de comunicación que se está rodeando de un montón de gente y que tiene que estar consciente de que si aprovecha todos esos espacios para comunicar nuestra intención de transformar a México y de hacer de este país un mundo mejor, pues eso se va a reproducir. Es decir, dentro de esta concientización está la conciencia, tú eres un medio de comunicación importante, y utilizar cualquier plataforma, cualquier diálogo para llevar poco a poco. Esto tarda, porque esa es otra de las cosas, ¿no? Es decir, muchos de los que votaron el 1 de julio de 2018 por nuestra opción, creyeron que ya una vez que el presidente, que Andrés Manuel llegaba a ser presidente, ya cambió todo. No, para nada. Hay estructuras que están intactas, es decir, gremios que mantienen y que independientemente del trabajo extraordinario que ha hecho el presidente en estos 4 años, 3, casi 4, no, esto un hombre no puede hacerlo en 4 años, es decir, ¿cómo? Pues es toda una cultura que viene, ya no digamos de siglos, ¿no? No. ¿Que hemos avanzado mucho? Pues sí, hemos avanzado muchísimo, pero muchísimo, ¿no? Pero creo que una de las cosas es que concientizar de que la responsabilidad, porque fíjate, dentro de los valores fundamentales, dentro de los principios fundamentales, está la verdad, la justicia, la libertad, la igualdad y la responsabilidad. La responsabilidad es un valor fundamental, es decir, el percatarse de la responsabilidad que uno tiene como ser humano de contribuir a la felicidad de ese ser humano al que uno pertenece, ¿no? Entonces, esa es otra tarea, digamos, de la formación política, hacerse responsable de que cada uno de nosotros tenemos un deber social y político en función de un mundo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué más hay que hacer dentro del instituto? Yo creo que profundizar sobre cómo operan dentro de nuestras emociones los medios de comunicación, hacerlo, digamos, prácticamente una materia. Otra de las cosas es lo que dice el doctor Dussel, que tiene que haber una política latinoamericana, porque todos nuestros referentes son europeos o gringos, es decir, que independientemente de que tienen muchos aciertos y que son estudios profundos e importantes para cualquier ser humano, de todas formas, nuestros referentes no pueden venir del pensamiento que emerge
de alguien que pertenece a otra cultura, a otro territorio, a otro clima, a otra idiosincrasia. Nosotros hemos olvidado mucho la enorme sabiduría de nuestras culturas, de nuestros pueblos que nacieron en este entorno y que pues los quitaron, los mutilaron, ¿no? Cuando llegó la invasión, pues hay que retomar toda esa sabiduría, independientemente de que también incorporemos a los autores europeos y todo eso. Nosotros necesitamos eso que dice el doctor Dussel, tener una política latinoamericana en donde el pensamiento hace una síntesis de lo que hemos aprendido de Europa y todo eso, pero también de lo que había aquí o de lo que hay. Desde luego que lo hay, porque como dice el presidente, es lo que nos ha salvado del pensamiento de nuestras culturas, donde son incluso mucho más democráticos, ¿no? Es decir, nuestros pueblos originarios tienen una organización política más democrática que la de Occidente. Pues hay que retomarla, hay que incorporarla, hay que enriquecernos con eso. Eso es una cuestión que es importante, una política latinoamericana que nazca de los exponentes del latinoamericanismo, que tiene que ver pues, con muchas cosas que son las que nos atañen y son las que más nos llegan, ¿no? Pero si tú escuchas a casi todos los conferencistas están refiriéndose, ¿no? a autores, no quiero mencionar ninguno, pero autores europeos y que fulano dijo y sutano dijo y están muy pendientes. Y bueno, ¿y aquí? ¿Y nosotros qué decimos? ¿No? Una vez cuando estaba yo haciendo el examen de doctorado me preguntaban, ¿y eso quién dijo? Eso lo dijo yo. ¿No? Siempre te dicen, a ver, y entonces tú expones, pues yo pensé, ¿cuál es tu fuente? Yo pienso eso. O sea, ¿por qué tenemos siempre? No estoy criticando lo otro. Obviamente tenemos que tener referentes de gente que ha avanzado y ha hecho que nuestra sociedad progrese y ha dado ideas importantes, pero también uno tiene cosas que decir, ¿no? O vas a hacer tu tesis y entonces el tutor te dice, ¿y por qué no buscas esto? No, porque yo no quiero buscar eso, yo quiero buscar esto otro. Pero siempre como que ese tutelaje, ¿no? En donde te quieren orientar a que te vayas por acá. No, bueno, yo no me quiero ir por acá, quiero ir por acá, eso averígüelo usted. No. Es decir, un poco ser más libres, irresponsables y valorados. Nosotros también tenemos un pensamiento y nosotros también podemos aportar, no siempre referidos a quien que alguien dijo. No. A ver, a lo mejor no lo dijo, o a lo mejor sí lo dijo, no importa. Yo también ahora lo estoy diciendo. Esto es una informalidad, ¿verdad? Pero creo que también es importante. Claro. Son retos importantes los que hay que enfrentar, y no solamente en cuanto a la formación política, sino en el proceso de transformación en general, ¿no? Creo que los 4 años que han transcurrido hasta ahora han mostrado precisamente los diversos obstáculos que va enfrentando el movimiento en el proceso de su desarrollo. Pensando precisamente en esos retos, me viene a la cabeza este cuento corto con el que usted termina su artículo en nuestro número 0, en el número 0 de la revista Conciencias. Y es un cuento muy sugerente, muy interesante, porque aparecen en diálogo 3 hermanas, que son verdad, ética y política. Sin embargo, la parte más expresiva del cuento estriba en el hecho de que la relación entre estas 3 hermanas no es armónica, sino es tensa, es conflictiva. En este sentido, política, ¿no? La hermana política, le disputa a ética precisamente esta pretensión de universalidad que además ha caracterizado buena parte de los sistemas éticos, si es que así se puede llamarle, pues que hemos presenciado desde los clásicos hasta la modernidad, ¿no? Estos filósofos que defienden la existencia de principios éticos universales.
lo cual, diría yo afortunadamente, se ha venido problematizando desde hace tiempo, justo, simple y sencillamente, tomando en consideración la pluralidad de la vida, la pluralidad de lo humano y la manera tensa, conflictiva, contradictoria en el que la vida misma se desenvuelve. En este sentido, ¿no?, en este debate entre la ética y la política, me gustaría preguntarle cómo construir una ética situada, ¿no? Es decir, una ética que no sacrifique la realidad y las posibilidades que la realidad nos otorga por principios meramente abstractos. Y este me parece que es un tema central, tal vez el tema central de la formación política, porque en el fondo lo que está es la relación entre ética y política y la manera en que podemos hacer política, pero con principios, con un horizonte ético, sin caer, sin embargo, sin caer en la abstracción de los principios presuntamente universales. ¿Cómo entender entonces la relación entre ética y política? Sí, es muy importante eso. O sea, vamos a comenzar. Sí hay principios éticos, que son verdad, libertad, ¿no? O sea, principios que han dado muestra a través del tiempo de que se avanza, de que la humanidad sí va adquiriendo beneficios a partir de hablar con la verdad, por ejemplo. Es decir, si yo tengo que tomar una decisión y no conozco la verdad, pues seguramente va a ser una decisión errática porque no está obedeciendo a la verdad, a la realidad. Y la verdad, aunque es relativa y tiene determinados enfoques, existe. Esto es una taza. Aquí yo creo que todo mundo dice que es una taza. Si alguien dice que no, que es un mono de peluche, pues no está diciendo la verdad, porque ya hay un consenso de que esto es una taza. Entonces la verdad sí existe, claro, no hay verdad absoluta, son aproximaciones, ¿no? Bueno, entonces sí existen los principios, y esos son los que deben de regir. Bueno, eso es una cosa. Luego viene la política, pero en la política se incorporan otras muchas cosas. Y entonces, no es que se sacrifiquen los principios. Los principios no se mueven. Sí queremos justicia, sí queremos igualdad, sí queremos verdad, pero también lo dice el doctor Dussel, hay una diacronía, ¿no? Es decir, nosotros no podemos ahorita tratar de implementar un régimen perfecto porque sería imposible. O sea, solo pues no sería posible. Entonces, sin dejar los principios dentro de la política, en donde debe regir la ética, también se debe de considerar la viabilidad. Esto se puede, dado el contexto histórico, territorial, de época y todo, se puede implementar en este momento. No se puede. Hay que ir tolerando. Ese es justamente el oficio de la política, cómo ir avanzando, ¿no? Tolerando cuestiones que estrictamente no serían éticas, pero sí son éticas en función de que si nosotros queremos el beneficio de las mayorías, que es una actitud ética, entonces tenemos que lidiar con esos problemas, y ahí es donde entra justamente lo que es el oficio. Antes creo que te decía yo, ¿no? Una cosa es que todos seamos políticos y todos tengamos una noción política, y otra cosa es dedicarse a la política. Bueno, la política es un oficio. A mí me gustó muchísimo el ejemplo que puso el presidente el otro día, que es como un carpintero. Es un oficio de cómo lidiar, ¿no?, con ese tipo de problemas que a veces pues desobedecen la ética. ¿Cómo hacerle para poder llevar a cabo
metas que convienen a la mayoría. Bueno, eso de lidiar con los problemas éticos que se tienen, eso es la política. Desgraciadamente la humanidad no es toda veraz, justa, igualitaria, pues no. Eso es lo que nos orienta, esa es la brújula, ese es el eje. No perder de vista, tenerlo siempre. Bueno, dentro de eso y dentro de las condiciones sociales, económicas, políticas que hay, ¿cómo hacemos para que estos principios éticos vayan filtrándose y vayamos avanzando? Entonces, sí es un tema muy importante, porque hay personas que les llaman radicales, pero para mí lo radical es ir a la raíz, es una cosa que no tiene nada de rigidez, ¿no? Y hay gente que lo utiliza como que alguien es muy rígido, ¿no? El radicalismo, o sea, bueno. Estas personas que son muy rígidas, pues lo que hacen es frenar el proceso, porque no tienen suficiente tolerancia para aceptar la cantidad de problemas y la cantidad de defectos y la cantidad de situaciones negativas que hay. Entonces, si no pueden lidiar con eso y quieren implementar un sistema perfecto, puro, no se puede. Eso no es verdad, eso no ocurre. Entonces, pues lidiar con ello, hacer política que beneficie a la mayoría, sin olvidar que tenemos un eje de principios éticos. Y ahí es donde estas dos hermanas tendrían que ponerse de acuerdo. Ok, hermanita linda, no voy a perder de vista los principios éticos y los valores que convienen para que el ser humano sea más feliz, no los voy a olvidar. Pero dado el entorno histórico, geopolítico y todo en que me encuentro, tengo que ir salvando situaciones que no se pueden quitar de cuajo. O sea, ¿cómo vamos a erradicar la corrupción en México de cuajo? De repente ya todos vamos a ser muy honestos y muy honrados. Pues no se puede. ¿Cómo se puede? Pues con conciencia política, ¿no? Con no permitirlo, con que no haya impunidad y poco a poco irlos convenciendo de que no les conviene. Pero mira, por ejemplo, una persona que trabaja en un organismo público, ¿no? Del sistema anterior y que sigue ahora, ¿no? Que antes ganaba una cantidad con su sueldo y luego a través de mochadas incrementaba su sueldo. Ahora se las quitas. ¿Cómo le convences de que eso le conviene? Te va a decir, no, pues yo antes tenía mi sueldo y además de los mochos que me llevaba, pues tenía yo más dinero para llevar a mi familia. ¿Cómo lo convences de que eso no conviene a nadie? Es difícil. Pues te va a decir, no, pues es que yo sí necesito ir al supermercado. Pues no, hay que convencerlo de que que la corrupción está mal, y entonces lo que tiene que hacer para que no tenga que aumentar su sueldo a partir de mochadas es protestar, exigirle al gobierno y todo que necesita un aumento de sueldo. Es lo que el presidente está haciendo, aumentando el sueldo, es decir, que lo que te ganes sea lo que justamente corresponde, no que te lo agencies a partir de actos de corrupción. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo? Pues poco a poco, cada vez que tú estás en un organismo público, tienes que observar que los empleados estén operando y trabajando de manera correcta. Y si no, hacérselos saber. Yo hace poco fui a una tesorería y tuve que dar ahí un sermón. Si llegó, no sé, pero yo cumplí.
¿no? Porque la persona que me atendió, en vez de servidora pública, parecía regañadora pública. Y entonces me regaña que porque el documento... Y entonces una serie de documentos que me pedían absurdos y pues yo empecé a molestarme, ¿no? Y entonces me trató muy mal y dijo, usted es una servidora pública y voy a poner una queja porque usted no puede tratarme a mí así. Ese tipo de cosas, todos lo podemos hacer para ir transformando y nos va a tomar mucho tiempo, mucho. Blanca, lamentablemente se nos acaba el tiempo de este primer encuentro, de este primer programa, pero no me gustaría que nos despidiéramos sin antes hacerte esta pregunta que me parece que es además un reto y tal vez uno de los retos principales que enfrentamos dentro del partido, dentro del movimiento. En el 2024, ¿no?, acaba la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Y Andrés Manuel López Obrador ha significado, no desde el 1 de julio, pero finquemos esa fecha, desde el 1 de julio de 2018, el gran elemento aglutinador de este movimiento, de este partido movimiento. Andrés Manuel López Obrador es, incluso podríamos decir, el principal formador de Morena, porque su extraordinaria pedagogía política, que entre otros lugares manifiesta cotidianamente en la mañanera, ayuda precisamente a promover los principios que defendemos desde el Partido Movimiento y el proyecto que impulsamos también desde el Partido Movimiento, que es lo que denominamos la Cuarta Transformación. Tenemos entonces un reto mayúsculo, porque el presidente ya ha anunciado no solo que, como el orden jurídico mexicano lo establece, dejará la presidencia el 1 de diciembre del 2024, sino que también ha sostenido en repetidas ocasiones que va a abandonar la vida pública y se va a recluir en su rancho allá en el sur del país. En este sentido me viene esta idea de los príncipes que estos italianos, Antonio Gramsci y Nicolás Maquiavelo, defendieron cada uno en su momento, cada uno en su época. Porque mientras para Maquiavelo el príncipe era el líder propiamente, un sujeto político que asumía la dirección de los procesos políticos y los procesos de transformación, para Gramsci es el partido propiamente, la colectividad ideológicamente determinada la que cumple esta tarea. En este sentido, pues, estamos ante el reto de esta transición, de pasar de este momento maquiavélico, llamémoslo de esta manera, a un momento gramsciano. Pero no es sencillo, por lo menos no se vislumbra de ninguna manera sencillo. ¿Cómo hacer entonces para que esas tareas que ha cumplido y que ha cumplido muy bien el presidente Andrés Manuel López Obrador, no las tareas de gobierno, sino las tareas de militante, de formador político, de ejemplo ético para la militancia y la ciudadanía en general? ¿Cómo es que vamos a suplir, pues, esas funciones? ¿Qué retos enfrenta el Partido Movimiento, por un lado, Morena, pero qué retos también enfrentamos nosotros desde el Instituto Nacional de Formación Política para cumplir ese objetivo, para que llegado el 2024, este proceso, este proyecto de la Cuarta Transformación no entre en un proceso de declive gracias a la ausencia de su líder, sino que más bien se pueda potenciar, se pueda fortalecer y se pueda consolidar más allá del liderazgo? ¿Cómo hacer? Pues mira, yo creo que los líderes son muy importantes para el avance de la humanidad, ¿no? Es decir, cada vez que surge un líder, Simón Bolívar, Jesucristo, Simón Bolívar, el Che Guevara, o sea, muchos. Ellos, digamos, son personas que tienen características extraordinarias para convocar, ¿no? También no hay que olvidar que son emergentes de un sentimiento que está. Es decir, un líder absorbe ciertos sentimientos, ciertos deseos, ciertas necesidades de la gran población que no se da cuenta que los tiene y entonces convoca y se convierte en un líder. Él sí está representando el pensamiento de muchos
que no se dan cuenta que tienen ese pensamiento, digamos, lo tienen de manera subconsciente, y él los está representando y por eso tiene ese poder de convocatoria, por, digamos, también por características personales. Entonces, así como él chupa de alguna manera los deseos, los sentimientos, las necesidades de un grupo y luego se convierte en un líder, convoca y dirige, porque además, digamos, dentro de sus características personales tiene estudios, interés, amor, es decir, todo lo que se necesita. De la misma manera, viene de regreso. ¿Qué quiero decir con eso? Que una vez que nosotros tenemos este líder que además, como tú dices, no es desde el 1 de julio, sino de mucho más atrás, y él de alguna manera representa nuestros deseos y nuestras expectativas de la vida. Él se va, pero también nosotros chupamos de él, ¿no? Es decir, él se convirtió en el sujeto político que lideró esta transformación. Y ahora nos deja a nosotros como sujetos políticos para seguir en esta transformación. Y luego probablemente dentro de, no sé, unas décadas seguirá otro que vuelve a absorber, ¿no? Entonces sí, lo veo así como una ola. ¿Y qué ha pasado? Pues en Cuba, por ejemplo, ¿no? El sujeto político, ya Díaz-Canel no es Fidel Castro, ya es el pueblo cubano es Fidel Castro, ¿no? Hasta que en un momento dado necesiten otro tipo de revolución y surja otro. Creo que esa es como la conciencia que tenemos que tener, que todos vamos a ser López Obrador, ¿no? Es decir, él dice que es representante del pueblo. Bueno, ahora nosotros vamos a ser representantes de López Obrador, de ese pensamiento, de esa actitud, de esa forma, de ese amor al pueblo y a los más pobres. Esa es nuestra filosofía, no mentir, no robar, no traicionar, que está sustentado en los principios universales, ¿eh? Porque nosotros lo decimos muy concisamente, no mentir, no robar y no traicionar. Bueno, eso está sustentado en la verdad, en todos los principios que acabamos de hablar. Entonces, bueno, ahora nosotros absorbemos de él todo ese pensamiento, todo lo que nos enseñó a partir de su lucha, y ahora nosotros con lo que tú dices, cambiamos del maquiavélico al gramsciano, ¿no? Y nos convertimos en un sujeto político, todos los militantes y los simpatizantes de la transformación, convencidos de que ese es el camino. Esa es nuestra tarea principal, convencer a partir del diálogo, el debate y el amor, que ese camino nos va a llevar a que las grandes mayorías sean más felices. Ese es el camino. El otro camino es al infierno, es a la muerte. La derecha va a las armas, a la agresión, al odio. Eso no es lo que queremos vivir. Entonces, convencer. Hay gente que ya no es convencible, ¿no? Es decir, porque fíjate, por ejemplo, cuando te decía yo, todos estamos formados políticamente y mucha gente de la que aquí es entrevistada dice, no, pues yo vengo de una familia de izquierda. Hay gente que puede venir de la derecha y algunos se quedarán en la izquierda y se convencerán, pero que hay muchos jóvenes que vienen de la derecha que se hacen de izquierda, es porque pasan por una época de rebeldía y finalmente regresan a ser de derecha, ¿no? Entonces la cosa es que los jóvenes que están, digamos, en una posibilidad de abstraer del mundo lo mejor y lo peor, puedan convencerse realmente de que son más felices teniendo un pensamiento izquierdo, porque además sí somos más felices. Yo siento que, por ejemplo, las marchas, ¿no? Las marchas de la gente de izquierda es alegría, el otro es enojo.
es rabia. Pues es más bonito sentir alegría que sentir odio. No sé si a alguien le guste más sentir odio, pero convencer, vamos a ser más felices, todos, ¿no? Porque somos parte de un colectivo, y si le va bien al colectivo, te va bien a ti. Si le va mal al colectivo, a fuerzas te va a ir mal a ti, aunque creas que te está yendo bien. Aunque creas que tú como individuo estás teniendo todos los privilegios mientras todos los demás son pobres, eso te hace daño a ti. A la larga, eso te trae infelicidad. Este convencimiento, ¿no?, de ética, de moral y de amor, pues es lo que tiene que tener nuestro movimiento, y a partir, bueno, de muchísimos estudios de otras cosas que ya se vuelven más complicados, pero que no perdamos de vista la base de la cual partimos. Blanca, pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Creo, sin embargo, pues que han quedado muchas reflexiones, muchas ideas interesantes sobre las que vale la pena profundizar, y espero que podamos tener alguna otra oportunidad para hacerlo, tanto a través de las páginas de nuestra revista, la revista Conciencias, como nuestro espacio, que es tu espacio y es el espacio de toda la militancia. Así que bueno, te agradezco nuevamente tu compañía, te agradezco tus reflexiones y espero que podamos encontrarnos muy pronto. Pues a la orden, y pues muchas gracias por todo, y yo estoy a la orden siempre. Muy bien. Compañeros, compañeras, muchas gracias por haber seguido esta transmisión. Los invitamos a seguir los contenidos que periódicamente publica nuestra revista a través de nuestro sitio web www.revistaconciencias.mx, donde podrán encontrar todos y cada uno de los números que hemos publicado, desde el número 0, en donde participa y colabora nuestra compañera Blanca Montoya, hasta el número 4 y nuestro suplemento, que como ustedes saben, reproduce un texto inédito del gran filósofo alemán Carlos Marx, que se llama El Sistema Monetario Perfecto. Y además, por si esto no fuera suficiente, también podemos encontrar en este sitio, el sitio de la revista Conciencias, los artículos que la militancia, hombres y mujeres comprometidos con la Cuarta Transformación, mandan cotidianamente a nuestro espacio, a nuestro correo, con la finalidad precisamente de también dar un espacio de proyección a las reflexiones, a las necesidades, a las inquietudes que los militantes de los 32 estados de la República tienen para compartir y para consolidar el proyecto de la 4T y el proceso, el desarrollo de nuestro partido movimiento, que es Morena. Así que bueno, los dejamos por esta ocasión, les agradecemos mucho haber seguido la transmisión y esperamos encontrarnos muy pronto en otro programa más de la revista Conciencias, Pensar la Transformación. Muchas gracias.